Estimados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos de nuevo a este servicio de jóvenes de impacto. La semana pasada estuvimos hablando de Juan 6 y hablábamos de lo duro que puede llegar a ser la palabra de Dios. Algunos pueden decir, esa palabra es muy fuerte y no la quiero escuchar. Otros dicen, yo sí la quiero escuchar porque reconozco que eso es palabra de vida eterna. Continuando esta serie de Juan que hemos tenido, hoy vamos a hablar de Juan 7. Ahora yo quiero hablar desde el 40 en adelante. Y el versículo 40 empieza diciendo así. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, todas las enseñanzas que Jesús estaba dando, decían, verdaderamente este es el profeta. 41. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. 44. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Estoy leyendo el versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. 47. Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Mi hermano, aquí en este pasaje que acabamos de leer desde el versículo 40, nos damos cuenta de varios tipos de personas. En primer lugar están las personas que creen al escuchar la palabra de Dios. Fíjense que el versículo 40 dice, entonces algunos de la multitud oyendo esta palabra decían, verdaderamente este es el profeta. Verdaderamente este es el Cristo. Este es el enviado. Cuando escuchaban sus palabras. Mis hermanos, la salvación viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está escrito también en otro pasaje. La misma Biblia nos enseña que al escuchar palabra de Dios, el Señor nos va a regalar esa fe. Y esa fe nos lleva a la salvación. Todo por su gracia y por su amor, como ya lo hemos estudiado en pasajes anteriores. Ahora, aquí el asunto es que el primer grupo de personas que vemos son los que escuchan la palabra de Jesucristo y creen. Hay un segundo grupo de personas y son los que no creen y buscan la manera de desacreditar a la palabra de Dios. Y buscan la manera incluso de subestimar a los que sí creen. Y buscan algunos argumentos tradicionales, incluso se hacen pasar por sabios, incluso suenan como si supieran, pero a la hora de la verdad, sus argumentos que caen por su propio peso. Hermano, este tipo de gente son estos que dicen, de Galilea ha de venir el Cristo. Y la Escritura nos dice que ha de venir de Belén. Ese no es. Porque los profetas, el Antiguo Testamento, que hoy tenemos aquí, ellos no le decían el Antiguo Testamento, ellos le decían las Escrituras. Las Escrituras dicen que el profeta ha de venir de Belén. Y este es un Galileo más, entonces no es él el profeta.
Ellos hablaban con tanta seguridad y exponían con tanta autoridad como si supieran, pero ignoraban el detalle más importante de todos, y es que Jesús nació en Belén. Miqueas 5:2 en el Antiguo Testamento deja bien claro que en Belén ha de nacer el Señor y el Salvador, el Cristo, el Mesías que ellos están esperando desde hace años. Lo que ellos no sabían es que Jesús nació en Belén. Solo unos pocos lo sabían. ¿Por qué no sabían esto? ¿Por qué ellos no conocían eso? Recuerden que el nacimiento de Jesús en Belén fue una especie de huida. Cuando María y José se van a Belén para que Jesús naciera, ellos estaban escondiéndose. Y si llegaban a descubrir a esta mujer o a este niñito, lo iban a matar. Llegaron los 3 reyes magos, que ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos, pero ese es otro tema, y le dijeron al gobernante, mira, venimos a adorar al rey. ¿Qué rey? Al rey. Tú no sabes que ha nacido el Señor. Y él, en su sarcasmo, queriéndosela pasar como que sí sabía, decía, sí, por supuesto que yo lo sé. Claro que yo lo sé. Yo también lo quiero adorar. Cuando lo consigan, vengan y me avisan para yo ir a adorarlo también. Está bien claro que no quería ir a adorarlo. Está bien claro que él quería ir a matarlo, porque le iba a tumbar el puesto. Había alguien que no había nacido y ya le estaban diciendo rey. Esa es una de estas cosas históricas que son extraordinarias en la Biblia. Todo rey nace siendo príncipe mínimo. A lo mejor no es príncipe, sino nieto de nieto de nieto. Pero como mínimo no, como máximo nace siendo príncipe y después cuando el rey muere, se vuelve rey. Jesús nació rey. Al nacer, Jesús nació rey. Y por supuesto lo querían matar. ¿Cómo dijo él? Ok, ¿cómo hacemos para tener a todo el mundo encerrado e ir de casa en casa para ver cuántos niñitos hay ahí? Ya sé, vamos a hacer un censo. Se les ocurrió hacer un censo. Hicieron un decreto. Todo el mundo encerrado en su casa que lo vamos a ir a contar. Bueno, pero es que yo no soy de aquí. Váyanse a donde usted es. José y María se fueron a Belén. Cuando llegaron a Belén, no había lugar para ellos. No estaban en ninguna posada, en ningún hotel, en la casa de ningún familiar, no había lugar. Y se metieron en un granero, en una granja, porque le dijeron, oye, mira, por lo menos puedes dormir, ahí hay un techo mínimo. Y ahí nació Jesús. El más grande en el lugar más humilde. Y no lo encontraron. ¿Quién iba a buscar por ahí? Nadie, gracias a Dios. Volviendo al tema, y sabiendo ya cómo es que ellos no sabían que Jesús era de Belén, ellos creían que era Galileo. ¿Por qué? Porque ahí fue criado. María y José después regresan y se crían ahí. Crían a su hijo ahí y todos lo conocían como el carpintero, el hijo del carpintero. Sus hermanos no son y sus hermanas no están entre nosotros. Y los conocían desde chiquito. Esto tiene más de 30 años que lo están viendo. A los 30 años fue que Jesús inicia su ministerio. Y de repente, ¿él es el Mesías? No, me venga con cuento, el Mesías tiene que venir de Belén. Y hablaban como si supieran. Este es el segundo grupo de personas, que cree que sabe, pero no sabe. Que creen, pero no creen. Resulta que en español la palabra creer tiene una riqueza tan grande que a veces no la podemos interpretar de la manera correcta. En inglés hay 2 palabras para el creer. Uno es to believe y el otro es to think. Uno es creer por fe y el otro es creer de pensar. Pues este grupo, este segundo grupo, ellos piensan que tienen fe. Ellos creen que creen. Y no creen nada. No saben. El tercer grupo de personas que vemos aquí está en el versículo 50 y sale Nicodemo. Resulta que estudiamos a Nicodemo unas semanas atrás, ¿recuerdan? Aquel que se acercó de noche a hablar con Jesús. El mismo
que le llegó y le dijo, tú eres el maestro, explícame. Y Jesús casi que lo regaña. Tú eres maestro de la ley aquí y no sabes. ¿Cómo quieres que te explique las cosas celestiales y las terrenales ni siquiera las entiendes? Y de ahí, de tanto enseñanza, regaño, sermón, como usted le quiera decir, a estas palabras que Jesús le dio a Nicodemo, viene esta famosa Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Antes de eso le dice, es necesario nacer de nuevo. En ese entonces, cuando estudiamos ese pasaje, decíamos, no sabemos si Nicodemo se arrepintió, no sabemos si Nicodemo creyó, no lo sabemos. Pero aquí viene a salir el mismo Nicodemo que le habló a Jesús. Y dice en el versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Uno de quiénes? De estos mismos fariseos de la ley, maestros. ¿Recuerdan el capítulo 3? Ese mismo Nicodemo de repente se mete y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no se le oye? Y si ni siquiera se sabe qué es lo que ha hecho. Hermano, este tipo de personas es el que defiende la verdad y aboga por la justicia. A veces poniendo en riesgo sus cargos, su trabajo, su vida y su libertad. Un solo encuentro le bastó a Nicodemo con Jesucristo para llevarle la contraria a todos los fariseos que estaban en ese entonces. Y muy sabiamente le sacó su propia ley para defender a la verdad. Y le dijo, ya va un momentico, ¿por qué estamos aquí entre todos criticando a este hombre? ¿Por qué lo quieren prender? ¿Por qué lo quieren arrestar? ¿Por qué lo quieren agarrar? ¿Por qué lo quieren matar? Si es que ni siquiera le hemos escuchado su defensa. Nuestra ley no es así. Tan impactante fue la defensa de Nicodemo, que el resto de los fariseos que estaban ahí le dijeron a él, ¿y es que acaso tú también eres de él? Tú también eres de ese grupo. Fíjense cómo le dice en el versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado ningún profeta. Prácticamente le dijeron, mira, pedazo de ignorante, lee la Biblia, que eso no es lo que dice ahí. Lo que esta gente del segundo grupo no sabía es que Jesús nació en Belén. Eso cambia todo el significado de este pequeño pasaje. El simple hecho de que Jesús naciera en Belén. Por eso cada una de las palabritas de la Biblia es importante. Cuando uno lee Miqueas 2 no lo entiende. De ti me saldrá. Primero, oh Belén Efrata. O sea, alguien hablándole a la ciudad. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir? Nadie sabía. No importa. Espérate 600 años más adelante y lo entenderás. Y aquí está. Nació en Belén. Lucas, gracias a Dios, se dio a la tarea de investigar desde el origen, como dice Lucas 1. En vista que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que para nosotros han sido ciertísimas, como lo intentaron exponer lo que desde el principio hablaron, me ha parecido también a mí, oh excelentísimo Teófilo, investigarlas desde su origen o desde la fuente y presentártelas en orden. Y así empieza el Evangelio de Lucas. ¿Cómo sabemos que Jesús nació en Belén? Mateo lo dice, Lucas lo dice. Incluso Lucas decía, y María guardaba estas cosas en su corazón. Si María guardaba esas cosas en su corazón, ¿qué significa? Que más nadie sabía. ¿Cómo Lucas lo sabía? Lucas en algún momento se tuvo que sentar con María a decirle, échame el cuento. Y está de esa manera investigando desde su origen. Y ahí es como sabemos que Jesús nació en Belén.
Yo estoy seguro que todos mis amigos, mis conocidos y el que no me conoce que está viendo este pasaje, por lo menos ha escuchado de Jesucristo. El que no lo ha escuchado, yo le invito a que lea Miqueas 5:2, una profecía que fue escrita 700 años antes de los evangelios, y que después lea los evangelios y vean cómo se cumplió. Estos fariseos defendían que Jesús no era el Mesías porque no había nacido en Belén. Pero resulta que sí nació. Resulta y acontece que sí nació en Belén. Ajá, y entonces, ¿qué van a decir ahora? ¿Es o no es el Mesías? Quiero recapitular. 3 grupos de personas vemos en este pasaje. En primer lugar, vemos los que creen al haber escuchado la palabra. Jesús les enseñaba, Jesús les hablaba y ellos creían. En segundo lugar, vemos los que no creen, pero tienen una característica particular. Ellos creen que creen. Ellos se las tiran de los sabios y se las tiran de los teólogos, pero su fe no está centrada en Jesucristo. Y en tercer lugar, vemos a las personas que ya desde antes creen y defienden la verdad con justicia. La pregunta que yo te hago hoy: ¿en cuál de estos 3 estás tú? Cuando escuchas la palabra de Dios, ¿sientes que Dios te habló? ¿O buscas cómo conseguir debatirla con tus cuestionamientos lógicos? ¿Eres de los que escucha palabra de Dios y cree? Si tú eres de este primer grupo, hoy entrégale tu vida a Cristo. A lo mejor hoy te diste cuenta que una de las señales del nacimiento del Mesías era que tenía que nacer en Belén. Ora ahí mismo, invita al Señor a morar en tu corazón. Entrégale tu vida. Pon tu fe en Él y eso poco a poco te va a llevar a un arrepentimiento y un cambio hacia el Señor. Después que hagas eso, escríbeme. Ahí mismo en los comentarios de este video escribe. Hermano, si tú estás en el grupo número 2, así de mal estás quedando, como los fariseos, que critican y no se dan cuenta que al final de su exposición están haciendo el ridículo. La tercera, eres de las personas que defienden a la justicia y a la verdad, aun cuando esté en riesgo tu integridad. ¿En cuál de estos 3 grupos te identificas? Si eres del tercer grupo, yo te invito a que defiendas siempre y nunca decaigas, porque eso es lo que este mundo necesita. Personas que se levanten con la bandera de la verdad y con el estandarte de la justicia y digan: un momento, esto no es así. Lo que es justo es esto y esto y esto. Hoy decide qué hacer. ¿Sigues a la justicia? ¿Sigues a la verdad? ¿O tus antiguas tradiciones que caen por su propio peso? Quiero seguir la justicia, ¿qué hago? Aquí está todo. Aquí está escrito. Aquí está el mensaje de salvación y el manual de ética, de conducta y de justicia que tiene el ser humano. Apréndetela. Y así vas a poder defender la justicia. Dios te bendiga.